Bueno, vamos a hablar de anticonvulsivos, ¿ok? Y lo primero que debemos de saber es que el sistema nervioso funciona a base de descargas eléctricas que van de un lugar a otro para activar diversas zonas de la corteza. En las convulsiones, eh, las descargas se van a dar en varias áreas al mismo tiempo y entonces va a provocar que el paciente convulsione. Okay, y bueno, ¿y por qué es tan importante esto de los anticonvulsivos? Bueno, primero vamos a definir que una crisis epiléptica van a ser convulsiones, ¿ok? Y es importante porque del 5 al 10% de la población va a tener una crisis convulsiva, una crisis epiléptica por alguna razón, ¿ok? Por diversas causas. Ahora vamos a ver las causas y epilepsia va a ser repetición crónica de las crisis epilépticas. Y estos van a ir del 0.3 a 0.5% de la población debido a un daño estructural y las causas van a variar con la edad. Entonces aquí les pongo una tabla, por ejemplo, en los recién nacidos, una de las causas va a ser la encefalopatía hipóxico-isquémica, en el lactante o el niño pequeño, crisis febriles, en el niño o adolescente, síndromes genéticos en los adultos jóvenes a menores de 35 años, trauma de cráneo, sobre todo porque por el demasiado riesgo de los accidentes automovilísticos, en el adulto medio de 35 a 50 años un tumor cerebral y en los mayores de 50 años un evento vascular cerebral. ¿Okay? Entonces, estas causas van a hacer que haya un daño estructural en el cerebro y entonces puede ocasionar una convulsión. Y bueno, ¿y por qué van a ocurrir las convulsiones? Bueno, pues entonces aquí tenemos a la neurona. La neurona en reposo pues va a tener su potencial de reposo y entonces vamos a tener que fuera de la membrana va a estar negativo y, y en la perdón, afuera de la membrana va a estar, cuando está en reposo, va a estar positivo y adentro de la membrana va a estar negativo. Esto se va a deber a la bomba de sodio-potasio, ¿ok? Cuando está en reposo, van a salir 3 sodios y van a ingresar 2 potasios. Y entonces, este periodo de reposo, donde la parte externa está positiva y la parte interna negativa, se va a llamar hiperpolarización. Sin embargo, va a venir un potencial de acción y entonces va a viajar por el axón y esto va a hacer que se bloquee la bomba de sodio, ¿ok? Entonces, al bloquearse la bomba de sodio, recordemos que la parte interna era negativa y la parte externa era positiva, entonces se van a invertir las cargas, haciéndose que la parte interna sea positiva. ¿Por qué? Porque al bloquearse la bomba de sodio, entonces van a ingresar más sodio y va a salir potasio. Y entonces la parte externa va a estar negativa y eso se va a llamar despolarización. ¿Okay? Bueno, pero entonces cuando esto pasa, bueno, pues el estímulo va a llegar a la parte postsináptica de esta neurona y entonces se va a encontrar con la neurona presináptica, pero en este espacio se van a liberar vesículas, ¿ok? ¿Y qué se va a liberar? Bueno, se va a liberar glutamato, que es un neurotransmisor que va a ser excitatorio, ¿ok? El glutamato se va a unir a los receptores NMDA y AMPA y entonces van a activar a los canales de sodio y calcio, y entonces estos van a hacer que positivicen a la siguiente neurona y entonces así a la siguiente neurona y a la siguiente neurona se van a positivizar, ¿ok? Sin embargo, y entonces esto que está pasando, que se haga positiva la neurona y la otra, es lo que va a causar una crisis convulsiva. Pero vamos a tener a otro neurotransmisor que va a ser el GABA. El GABA se va a encontrar aquí entre la neurona postsináptica y presináptica y entonces se van a liberar estas vesículas y el GABA se va a unir al GABA A
a este receptor del GABA A, lo que va a hacer que active el receptor del cloro y entonces el cloro va a ser negativo y entonces va a parar este impulso eléctrico y entonces va a hacer que se circunscriba a una sola área de la corteza y pues no haya una convulsión, ¿ok? Entonces, debe de haber un equilibrio entre el glutamato y el GABA para que el sistema nervioso trabaje de manera ordenada y sistemática. Si hay un desequilibrio entre estos dos neurotransmisores, entonces van a venir las convulsiones, ¿ok? Entonces, el GABA va a hacer que haya una región circundante de inhibición, o sea que el impulso solamente se quede en esa área del cerebro para evitar la convulsión. Sin embargo, si hay algún daño cerebral y que vimos, bueno, pues que puede ser alguna crisis febril en algún niño, en algún lactante, algún traumatismo craneoencefálico en algún joven, un tumor o puede ser un evento vascular cerebral. Esto va a causar un daño cerebral y va a hacer que esta región circundante de inhibición pues se rompa y entonces cause una crisis epiléptica. ¿Ok? Y entonces haya una formación de un foco epileptógeno que va a ser la epileptogénesis y entonces se desencadena la crisis epiléptica. Las crisis epilépticas se van a dividir en generalizadas y focales, ¿ok? Generalizadas es cuando pues no va a haber ahora sí que un foco, ¿verdad? No se van a circunscribir a una sola área, y van a ser en convulsivas y no convulsivas. Las no convulsivas van a ser en tónicas, clónicas y tónico-clónicas y mioclónicas. Y las no convulsivas en atónicas, ausencia atípica y ausencia típica. Las focales, que se van a circunscribir a una parte de la corteza, van a ser simples o complejas. En complejas vamos a tener que el paciente va a tener pérdida de la conciencia y amnesia, no se va a recordar nada de lo que le pasó. Las simples pueden ser motoras, sensitivas, psíquicas y autonómicas. Ok, y también puede haber una mezcla de las dos, focales y generalizadas. Entonces, una crisis focal con que después se vuelve generalizada. Y bueno, también se clasifican en primarias, va a ser debido a algo hereditario ya o algún síndrome. Secundarias, las secundarias a una fiebre en los lactantes, secundarias a un traumatismo craneoencefálico, secundarias a un tumor, secundarias a un EBC y también en desconocidas. Simplemente convulsionó una vez en su vida, nunca le encontraron por qué y ya no volvió a convulsionar. O convulsionó hace 15 años y ahora es la segunda convulsión y no está en tratamiento. Bueno, ok, y entonces yo quiero que miren ustedes esto. A lo mejor les ha tocado ver alguna crisis convulsiva. O sea, literal, estás en el parque y entonces alguien de repente se cae al suelo y empieza con esto, una crisis convulsiva. Entonces nosotros aquí es donde vamos a entrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo valorar la vía aérea, la presión arterial, tener un acceso venoso. ¿Para qué? Para que podamos detener la convulsión mediante fármacos. Ahorita los vamos a ver. Y es muy importante vigilar el periodo post-ictal. Ok. ¿Qué otra cosa nos interesa de las convulsiones? Pues el tratamiento en las embarazadas. Debemos de mantener el tratamiento previo con ácido fólico y vitamina K, porque recordemos que a muchos de estos medicamentos van a tener que ver con el ácido fólico, una disminución de esto, y entonces van a causar algunos problemas al feto. ¿Ok? Y bueno, eso también quiero que vean. ¿Qué le pasó al niño, verdad? Y es común que lleguen a su consultorio, saquen el servicio social y pues les dicen, pues es que mi hijo, ¿verdad? El maestro dice que no presta atención,
y de repente a veces estamos platicando y se va. ¿Okay? Esa es una crisis de ausencia, es muy común y bueno, pues es también les va a llegar a su servicio social, entonces debemos de saber el tratamiento para darle. Recuerden que van a llegar con nosotros y nosotros como médicos generales, bueno, se les va a dar la atención primaria, obviamente les van a tener que dar algún tratamiento y después inmediatamente referirlo con el neurólogo. ¿Ok? Porque es muy común. El maestro, ¿qué era lo que pasa aquí en el video? Pues el maestro llega a preguntar por algo, le dice otra vez no estás poniendo atención y entonces el compañerito pues ya le dice, pues es que tiene una convulsión, sufre de convulsiones. Bueno, entonces es importante que quede claro que los medicamentos para los anticonvulsivos no van a curar las convulsiones, ¿ok? Solamente van a ser profilácticos para evitar la aparición de nuevas crisis. Van a tener una absorción del 80%, por lo que van a tener una distribución amplia y se van a unir poco a proteínas. El metabolismo y eliminación va a ser hepática, van a tener una vida media prolongada, por lo tanto la dosis terapéutica se va a acercar mucho a la tóxica, por lo que nosotros debemos de medir los niveles plasmáticos para disminuir los efectos adversos. Y uno de los mayores efectos adversos son sobre todo teratogénicos en las pacientes pues, que tienen epilepsia y que se quieren embarazar. Van a también interferir con el metabolismo de la vitamina K y el ácido fólico, por lo que va a aumentar los trastornos hemorrágicos, anemia megaloblástica, sobre todo en embarazadas. Eso ya lo habían visto con la doctora Natirene Sánchez cuando les dio la clase. Y bueno, deben de saber que el tratamiento con un solo fármaco, el 70% de los pacientes va a responder bien. Sin embargo, un 30% va a necesitar una politerapia, o sea, que se le añada otro tratamiento. De ese 30%, la mitad va a responder con una politerapia y la otra mitad no va a responder. De ese 50% que no respondió, el 33% va a ocupar cirugía y el 67% pues totalmente va a ser refractario al tratamiento. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de acción de los anticompulsivos? Pues van a inhibir los canales de sodio, los de calcio también, van a aumentar el GABA, van a disminuir la liberación del glutamato, van a potenciar el receptor de GABA y van a actuar sobre la membrana de las vesículas sinápticas SV2A. Ok, bueno, y entonces vamos a tener esta clasificación de los anticonvulsivos. Van a ser los clásicos, los primeritos que salieron, que estos van a tener más efectos adversos. Vamos a tener al fenobarbital, a la fenitoína etosuximida, carbamazepina y ácido valproico. Y los nuevos que salieron en el 90, que van a tener menos efectos adversos, la lamotrigina, la gabapentina, topiramato, levetiracetam. También vamos a tener las benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas van a jugar un papel muy importante cuando el paciente tenga un estatus epiléptico. ¿Okay? Vamos a tener los de amplio espectro que van a abarcar a varios tipos de convulsiones, como el ácido valproico, la lamotrigina, el topiramato y el levetiracetam, y los de corto espectro que van a ser pues para algún tipo de crisis convulsiva, como el fenobarbital, fenitoína, etosuximida, carbamazepina, gabapentina, pregabalina y oxocarbamazepina. Y bueno, aquí les puse un cuadrito. Vamos a tener a las crisis tónico-clónico generalizadas, a las crisis focales, a las crisis de ausencia y las crisis atípicas de ausencia, mioclónicas y atónicas. Y entonces yo quiero que se fijen bien en eso. La lamotrigina va a funcionar para las crisis tónico-clónico generalizadas primarias. También tenemos que va a funcionar para las focales, para las de ausencia y para las crisis atípicas de ausencia mioclónicas y atónicas. O sea, es súper bueno, ¿no? Y el ácido valproico va a funcionar para la crisis tónico-clónico generalizadas, para la crisis de ausencia y para las crisis atípicas de ausencia mioclónicas y atónicas, no para las focales. Entonces nos vamos a centrar en estos medicamentos, porque lo que quiero que ustedes tomen en cuenta es que ustedes van a hacer el primer contacto de a lo mejor no tantos,
pero de algunos pacientes que tienen algún estatus epiléptico de primera vez, y entonces primero es importante calmar la convulsión y posteriormente darle tratamiento. Entonces, tienes que darle un tratamiento al paciente, porque para evitar que esa crisis vuelva a presentarse y después mandarla al neurólogo. Entonces, que se te quede grabado que la lamotrigina y el ácido valproico le va a pegar a todo, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver primero cómo vamos a abordar farmacológicamente un estatus epiléptico. Llega el paciente convulsionando, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos de hacer, bueno, vamos a ver la vía aérea, porque recuerden que cuando el paciente convulsiona, pues generalmente va a perder va a estar inconsciente. Entonces no sabemos si tiene estómago lleno, vamos a ponerlo de lado para evitar que haya alguna broncoaspiración, tomarle los signos vitales, y es muy importante tener un acceso venoso, porque por ese lugar nosotros le vamos a aplicar el medicamento para frenar la crisis convulsiva, ¿ok? Entonces vamos a utilizar diazepam, puede ser, si no le puedes poner una vía intravenosa, bueno, intramuscular, de 0.2 a 0.3 miligramos por kilo. En los niños de 0.2 miligramos por kilo IV, máximo 5 miligramos en los niños menores de 5 años y hasta 10 miligramos en los niños mayores de 5 años. Y esta dosis se puede repetir a los de 10 a 15 minutos si es que no cesó la convulsión. También tenemos almidazolam, intramuscular 5 miligramos si el paciente pesa entre 13 a 40 kilos, o 10 miligramos si el paciente tiene un peso mayor a 40 kilos, ¿ok? Como dosis única, ¿ok? Y en los niños podemos poner 0.2 miligramos por kilo por dosis, hasta máximo 10 miligramos de midazolam. Si por alguna, bueno, puede ser IV, o si por alguna cosa no le puedes poner un acceso venoso, bueno, también intramuscular, intranasal, intrabucal. Recuerden que eso se pone aquí, bueno, abajito de por la encía, pueden aplicarle uno con una jeringuita. Recuerden que también a la mucosa va a absorber inmediatamente, y porque lo que nosotros necesitamos es que pare la crisis convulsiva, ¿ok? Y bueno, si ya llega tu paciente y le aplicas el diazepam o el midazolam, pasan 10 a 15 minutos y el paciente vuelve a convulsionar, aplicas nuevamente diazepam, pero pasan unos 20 a 40 minutos y otra vez el paciente convulsiona, entonces ya debes de aplicarle fenitoína, 100 miligramos IV. Vamos a tener en 250 miligramos en 5 mililitros. Y si persiste esto, o sea, ya la tercera convulsión consecutiva que tenga el paciente, entonces debes de inducirlo a coma. O sea, obviamente que pues ahí no lo vas a tener porque no tienes una unidad de cuidados intensivos, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, ya tiene un ansiolítico, le aplicas un poquito de fenta para que no le duela. A la hora que lo intúes, pones propofol, quedamos que sí está estable, si no es alérgico al huevo, si tiene, a lo mejor de que aparte que es epiléptico, tiene pues un problema cardíaco, bueno, le aplicas etomirato, y si es un paciente que está convulsionando porque tuvo un accidente y aparte va a tener la presión intracraneal aumentada, pues tiopental, ¿sale? Lo relajas, le pones un tubo y lo mandas a la unidad más cercana que puedas. Y bueno, entonces tenemos al ácido valproico, ¿ok? Que va a inhibir los canales de sodio y calcio. Va a ser para todo tipo de crisis epilépticas, pero va a ser menos eficaz en las crisis focales, ¿ok? Entonces la toxicidad, sobre todo ácido intestinales, aumento de peso, alopecia, amenorrea, trombocitopenia y hepatotoxicidad. Entonces vas a iniciar el tratamiento con 15 miligramos por kilo por día, dividido cada 8 a 12 horas, y posteriormente puede aumentarse de 5 a 10 miligramos por kilo por día, dividido cada 8 a 12 horas, en 2 a 4 semanas, después de que le diste la dosis inicial.
hasta que alcance su efecto terapéutico, ¿ok? Y entonces recuerden que hay que medir los niveles plasmáticos, que se ha visto que de 50 a 100, pues es una concentración eficaz, y se ha visto una alta eficacia con niveles de 80. Ya más de 100, ya se ha visto toxicidad. Y entonces hay que recordar que los pacientes generalmente a veces van a abandonar el tratamiento, sobre todo por los efectos adversos que causan. ¿Okay? Tenemos en jarabe de 250 miligramos en 5 mililitros y en tabletas de 250 miligramos. Vamos a tener la lamotrigina, que se va a disminuir la liberación del glutamato y va a inhibir los canales de sodio. Estos van a ser para crisis parciales, tónico clónico generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut, que eso no lo vamos a tratar cuando lo vean ustedes en neuro, crisis de ausencia atípicas. Ok, la toxicidad van a ser mareos, ataxias, visión doble, coagulación intravascular diseminada y síndrome de Stevens-Jones. Entonces los adultos van a iniciar con 25 miligramos por día durante 2 semanas y luego vas a incrementar a 50 miligramos por otras 2 semanas más, y a partir de la 5ª semana vas a administrar una dosis de mantenimiento de 100 a 200 miligramos al día o dividida cada 12 horas. ¿Ok? Y en niños se inicia con 2 miligramos por kilo por día, divididas las dosis cada 12 horas durante 2 semanas y después 5 miligramos por kilo por día por 2 semanas más y finalmente 15 miligramos por kilo por día como dosis de mantenimiento. Vamos a tener tabletas de 25 y 100 miligramos. La carbamazepina, la verdad es que la carbamazepina la vamos a tener siempre ahí al alcance de nuestras manos en el centro de salud. Va a inhibir los canales de sodio, crisis parciales y tónico-clónico generalizadas. La toxicidad puede ser aguda, que entonces va a tener mucha irritabilidad, estupor, depresión respiratoria. Debemos de tener mucho cuidado con esto, pues sobre todo por la depresión respiratoria. Y la toxicidad crónica, pues somnolencia, vértigo, ataxia, diplopia y visión borrosa, anemia y hepatotoxicidad. Los niveles plasmáticos, en 4 a 12 se ha visto que han sido efectos terapéuticos aceptados, con una alta eficacia en 7 y ya mayor de 8. Bueno, pues ya estos efectos tóxicos. En adultos de 600 a 800 miligramos en 24 horas, divididas cada 8 o 12 horas, y en niños de 10 a 30 miligramos por kilo de peso al día, divididas cada 6 a 8 horas. Tenemos en tabletas de 200 y 400 miligramos y en suspensión de 100 miligramos en 5 mililitros. También la carbamazepina la vamos a utilizar para pacientes con diabéticos que tienen una neuropatía, entonces eso les va a ayudar mucho para su dolor. Y tenemos, bueno, para la paciente embarazada, el medicamento, los medicamentos de elección pues van a ser la lamotrigina y el levetiracetam. ¿Por qué? Porque estos van a tener un menor riesgo de malformaciones congénitas y problemas de cognición en el feto. Entonces, el valproato va a tener un mayor riesgo de problemas de cierre de tubo neural, sobre todo en el primer trimestre, y autismo. El levetiracetam en adultos de 1000 a 3000 miligramos al día en dosis divididas cada 12 horas. Y en los niños de 4 a 12 años se va a iniciar con 10 miligramos por kilo cada 12 horas, dependiendo de la respuesta clínica y presencia de reacciones adversas. Y se puede administrar hasta 30 miligramos por kilo de peso cada 12 horas. Entonces, acuérdense que la lamotrigina y el ácido valproico, eso le va a pegar a todo, a todo, a todo. Si tienes una crisis epiléptica, un estatus epiléptico, hay que detener ese estatus epiléptico. ¿Cómo? Con benzodiazepinas, diazepam o midazolam. Después, si no la sabes clasificar, lo que sea, dale lamotrigina y ácido valproico. No vas a ser criticado por el neurólogo si le das eso. Y también si tienes una paciente embarazada que es epiléptica y dijo, pues me quiero embarazar, bueno, lamotrigina y levetiracetam son los que van a tener menor riesgo de malformaciones congénitas. ¿Ok? Que no se les olvide eso. Y bueno, pues hasta aquí con anestésicos, perdón, con anticonvulsivos. ¿Ok?